Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la octava de Pascua. Cada día el Señor nos regala una resurrección que cuentan los evangelistas. Es el testimonio de que la resurrección existió, que fue un hecho histórico, que aquella gente cambió completamente de cobardes a valientes, a no despreciar la muerte, y eso no lo hace nadie para mentir, para engañar, para hacer negocio, porque el premio que recibieron fue la persecución y la tortura. Cristo resucitó. Pero cada resurrección tiene su matiz. Ayer meditábamos sobre la aparición, cada aparición quiero decir, sobre la aparición a María Magdalena. Hoy sobre la aparición a estos dos discípulos que iban camino de Emaús. Bueno, primero, dos. Y eso ya es una enseñanza, porque fue el propio Jesús el que dijo: donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero no estamos ante la aparición a unos creyentes, lo mismo que la aparición a Magdalena. Magdalena era una mujer que amaba a Jesús, pero que había perdido la fe, o que nunca había tenido la fe en su divinidad, no creía en la resurrección. No lo creía y por eso se puso a llorar cuando vio el sepulcro vacío. En este caso es igual. Estos dos no eran apóstoles, son dos discípulos, ni siquiera sabemos el nombre, pero no eran del grupo de los apóstoles. Estos dos eran seguidores de Jesús, del numeroso grupo de seguidores que tenía. Estos dos estaban huyendo porque ellos mismos se lo dicen a Jesús, porque creían que Jesús era un profeta. Y además lo veían desde una perspectiva política, el libertador de Israel.
Pensaban quizá que iba a ocasionar, si no una revuelta violenta, sí al menos una revuelta que de alguna manera echara a los romanos de Israel. Creían en Jesús, pero como Mesías, como líder político, como profeta. Bueno, amaban a Jesús, pero no tenían fe. Pero ese amor a Jesús es suficiente. Es suficiente el amor a Él para que Él se haga presente en medio de ellos, entre ellos. ¿Qué característica tiene esa presencia? También lo cuentan. Ellos dicen que les llenaba el corazón de fuego y se dicen el uno al otro, cuando ya han reconocido a Jesús, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? Por lo tanto, el Señor, que había prometido su presencia en medio de los discípulos, la lleva a cabo en este caso con dos que le querían, estaban unidos en su nombre, pero que no tenían fe en su divinidad, en que iba a resucitar, pero le querían. Le querían, en su nombre estaban unidos, se querían entre ellos, eran seguramente dos amigos que estaban huyendo, pero estaban huyendo juntos. El Señor se aparece, está con ellos, les conforta, les explica las Escrituras, les llena el corazón de fuego. Pero eso no fue todo. No fue todo porque a continuación vino la Eucaristía. Y en la Eucaristía fue donde le reconocen, en la fracción del pan, que es un símbolo de la Eucaristía. Allí le reconocen. Allí no solamente su corazón se llena de fuego, sino que en ese momento descubren que ahí está Jesús y sienten todo el valor que experimentaron los demás cuando comprendieron que la resurrección de verdad había existido, que la resurrección daba un cambio completo a lo que hasta ahora ellos habían estado creyendo. Por lo tanto, dos enseñanzas. Primera, la presencia de Jesús en medio de los discípulos. No se puede ser cristiano de una forma aislada. No se puede. El cristianismo es una religión fundada por Jesús de un modo comunitario. No puedes vivir tu fe tú solo. Esto es una tentación del demonio. El aislamiento es una tentación del demonio. Muchísimos quisieran hacer una iglesia individual donde cada uno fuera su sumo sacerdote, su intérprete de las Escrituras, donde cada uno hiciera lo que le apetece en todos los sentidos. Eso no es el cristianismo, eso no es el catolicismo. Tenemos que vivir en comunidad. Y vivir en comunidad tiene la ventaja inmensa, que merece la pena pagar el precio, la ventaja inmensa de que estamos con Jesús. Jesús en medio de los discípulos, que nos llena el corazón de fuego, que nos explica las Escrituras. Es decir, que nos dice cuál es la voluntad de Dios y que nos ayuda a entender y a interpretar cuál es esa voluntad, según lo cuenta la propia palabra de Dios. Cuando tú vives solo, al final es muy fácil que te confundas, que te extravíes, que te hagas un Dios a tu imagen y semejanza en lugar de ser tú el que intenta parecerse a Dios. Que te hagas una religión a tu medida, cómoda, que no te moleste y que no te pida demasiado. Cuando hablo de las escuelas de agradecimiento y en este tiempo de la pandemia, de las escuelas de agradecimiento virtuales, te basta con conectarse 1 hora a la semana. Cuando hablo de esto, a muchos no les interesa. ¿Por qué no les interesa? ¿Es que no tienen 1 hora a la semana? ¿No hay 1 hora a la semana para ir a misa el domingo? ¿No la hay? ¿No hay 1 hora a la semana para reunirte con una comunidad y crecer juntos en la fe? Puede ser que haya casos en que efectivamente no lo haya, pero la mayor parte de las veces es pura comodidad y pura pereza. ¿Cómo vas a seguir al Señor de forma aislada? Repito, es una tentación del demonio, porque cuando el demonio logra dividirnos, vence con más facilidad. Y en cambio, en la unión encontramos la fuerza. En la unión encontramos la presencia del Señor. Por lo tanto, primera lección que nos da esta aparición del resucitado: no te quedes solo. Paga el precio, merece la pena. Vas a estar con Jesús. Merece la pena que vayas a misa el domingo. No puedes por la pandemia, mírala en televisión, pero merece la pena. Es que vas a estar con Jesús en la Eucaristía. Merece la pena que tengas una comunidad
pequeña, aunque sea virtual, porque no vas a estar solo. Merece la pena pagar el precio de sacrificar 1 hora a la semana. Merece la pena. Vas a estar con Jesús y tu corazón se va a llenar de fuego. Y esto no es una promesa vana, una promesa electoral. Esta es una realidad que constatamos todos los días, cada vez que lo hacemos. Por último, el Señor se hace presente en la Eucaristía. Ayer escuchábamos a Magdalena que identificaba a Cristo cuando oía su voz. Y citaba aquella frase de San Agustín en los famosos versículos de sus confesiones, donde él habla a Jesús y le dice: hermosura siempre antigua, siempre nueva, tarde te amé. Bueno, y también dice: tú me llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. En la Eucaristía escuchamos a Cristo. Le escuchamos, lo sabemos. Sabemos que es Él el que nos habla, lo sabemos, fuera de toda duda, lo sabemos. Pues bien, en la Eucaristía, aquí, en esta aparición del Señor a los de Emaús, en la Eucaristía también se nos manifiesta el Señor como Dios. Le escuchamos, creemos en Él, sabemos que Él es Dios, sabemos que Él está presente en la Eucaristía, que es una presencia real y auténtica. Y si esto es así, pues también tendremos que pagar el precio de estar en comunidad y el precio de ir a la Eucaristía. ¿Cómo podemos regatearle a Dios ese mínimo tiempo semanal para estar con Él en la Eucaristía, sabiendo que de verdad Él está allí, que nos habla, que nos consuela, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pan sin el cual no podemos vivir? Cristo ha resucitado. Nos espera en la comunidad y en la Eucaristía. Y por muy caro que sea el precio, que no es tan caro, solo sacrificar un poco de tiempo a la semana, por muy caro que sea el precio, merece la pena pagarlo por estar con Él. Que así sea.